casi fin de semana. Ok, bien, ya se empezó a grabar la reunión y pues bueno, está programado un expositor, pero que lamentablemente no se ha podido incorporar a nuestras clases. Honestamente ya no supe muy bien qué ha pasado con él. Muy bien, Jessica, todo bien, ya listo para iniciar los festejos de Día de Muertos y todo esto tan llamativo, ¿no? En etapa de pandemia. Gracias. Entonces, pues bueno, como lo comentaba, está programado un expositor. Como sospechaba, probablemente no se iba a presentar. Entonces yo me di a la tarea pues bueno, la verdad ya no me dio tiempo de organizar mi presentación, pero sí tengo como preparadas ahí algunos comentarios respecto a la lectura, sobre todo para que podamos entre todos dialogarla, comentarla, debatirla. Hay algunos interesantes puntos para debatirla y después de esto, pues no sé, es dedicarle una hora, poco más de una hora, poco menos de una hora, después pasar al ejercicio de la canción que les compartí, que les dije que escucharan, que prestaran atención, que anotaran unas cosas que además viene muy bien con la lectura y toda esta propuesta que nos hace Hand and White. Y después está considerado, pues, otra, llamémosle así, pues sí, también parte de los ejercicios que tenemos que hacer con la finalidad de que ustedes vayan avanzando en su trabajo, avanzando en su trabajo final. Un ejercicio que tiene que ver más que nada con digamos, detonar preguntas, cómo generamos o detonamos estas preguntas. Y además, pues, algunas sugerencias para lo que será el coloquio de la siguiente semana. Recuerden, en la siguiente semana tenemos nada más programada una sesión de exposición, que sería la del martes 3, que le toca a Stephanie, con la lectura de Paul Ricoeur, Historia y Verdad, el capítulo 1. Y después, miércoles 4 y jueves 5, tendremos nuestro coloquio. Hoy por la tarde les envío el programa de cómo les correspondería participar a cada uno de ellos, y si quieren al final vemos un poco los detalles de qué es lo que quiero, qué es lo que van a presentar, y bueno, una serie de propuestas que tengo para realizar tanto para este fin de semana como para esa semana de coloquio. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, bien. Pues bueno, entonces vamos a iniciar nuestro texto, que se llama Contenido de la forma, de Hein and White, narrativa, discurso y representación histórica. Es un texto, llamémosle así, pues si no muy novedoso. Fue escrito más o menos en los 80s, mediados de los 80s, finales de los 80s. Es un texto que, digámoslo así, sí propone una serie de ideas diferentes, una serie de propuestas para la época y todavía para nuestra etapa, una serie de propuestas interesantes respecto a cómo plantear la historia, y que junto con la siguiente lectura de Paul Ricoeur y después las lecturas sobre en qué consiste pensar la historia en el siglo XXI serán como las últimas ya lecturas tan cargadas de teoría, porque después iremos ya más bien a lecturas un poco más concretas, a textos que ya tienen que ver con historias, con cómo se cuentan historias. En ese sentido, me gustaría que empezáramos con la pregunta de siempre, a grandes rasgos, ¿sí? Así de manera general, ¿qué les pareció este texto de Hand and White? ¿Qué les pareció en cuanto
a su escritura, en cuanto a su claridad, en cuanto a la pertinencia del tema que está hablando el autor. A ver, ¿quién quiere iniciar? Adelante, Beto. Beto, ¿tienes problemas con tu micrófono? Ah, no, tú también lo tienes cerrado. Ah, ya lo tengo abierto. Perdón, es que no se abría, no sé por qué no se abría el micrófono. La lectura, bueno, hay unas partes que me parecieron de mucha importancia y que en otras lecturas no se había tocado para nada este tema de la narratividad y pues de lo ficticio y lo real, lo que es, bueno, lo que creemos que es 100% real porque tenemos pues material y pues esto que va de boca en boca. Y pues sí, hay unos gran puntos que me parecen demasiado nutrientes para la formación de la clase, pero hay, bueno, el autor habla de una, bueno, escribe de una manera muy, pues, ¿cómo decirlo? Repetitiva, un poco con temas, con palabras muy académicas. Entonces, cuando estábamos leyendo, porque lo leí con Yari, de pronto nos deteníamos y teníamos que volver a leer el párrafo o algo así, porque era un poco complicado, solo en algunas partes. Y por otra parte, sí, se agradece que dé ejemplos, pero también los ejemplos que pone son como de dos, como de una cuartilla y media o dos, entonces sí es un poco cansado. Son largos. Pero rescato bastante pues los conceptos que pues el autor plantea y cómo lo va manejando también. Creo que la parte más fructífera es el principio, que es donde hace mucho énfasis en esto de la narratividad y la narrativa. Y pues ya, sí, bueno, me gustó el texto, solo que en algunas partes sí me pareció muy aburrido. Ok, bien. Sí, un texto con una carga teórica importante, con conceptos importantes y de repente algo que es como señalado en este autor, que tiene una lectura un poco complicada y bueno, algunos manejos de sus ejemplos lo hace un poco pesado. ¿Alguien más que quiera aportar en esta digamos, así, acercamiento? ¿Quién es Hendon White? ¿Alguien se interesó en buscar quién es este autor? ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? ¿De qué va su cotorreo? ¿Cuál es su último disco? Adelante, Abigail, perdón, no había visto cómo pasó una mosca, me distraje. Adelante, Abigail. Pues es un filósofo norteamericano y dice Wikipedia que la obra a la que le debe su reputación como su imagen propia de él son los aportes que hace precisamente sobre esto de la narratividad y la metahistoria. Y pues yo lo estaba leyendo en la mañana y creo que tengo que darle un repaso porque no me queda muy claro si él está a favor o no eh, de la narratividad. Pero en general me gusta mucho cómo escribe y creo que dice demasiado en un párrafo. Es como esos autores que dices, espérate más espacio, pero sí, me gustó, me gusta.
perdón. Sí, vamos a retomar esta pregunta que genera Abigail, si está a favor de la narratividad o cuál es la postura de Hand and White respecto a la narratividad. Y efectivamente es un filósofo, también es un historiador, es sobre todo el perfil de Hand and White después de todo este llamado giro lingüístico que se va a dar más o menos a mediados de los 50, 60 en las escuelas francesas, y después el llamado postestructuralismo, que bueno, aunque ustedes ya han llevado ciencias del lenguaje y han llevado hermenéutica, pues recordarán que hay un momento en el que las ciencias sociales interpretativas y sobre todo esta idea de que la verdad o de que las verdades, no hay verdades absolutas o no hay verdades inmóviles, o que también empezamos a cuestionar esta idea de las leyes universales o de la idea de los universales desde la filosofía. Y bueno, hay un momento de esta efervescencia, de regresar, o más que de regresar, de analizar el mundo como un texto. De hecho, estas propuestas textualistas de que pues la verdad tal cual pues no está en los documentos, como pensaban los historiadores de antes, o que la verdad tal cual pues no hay una verdad absoluta, pero sí hay aproximaciones a la verdad o acercamientos a la realidad. Y habrá otros, y vendrá esta escuela que tiene que ver con cómo el mundo puede ser interpretado como un texto, porque el mundo tiene una cualidad textual. Es decir, los seres humanos producimos textos, los seres humanos producimos no solamente libros, discursos. Lo veíamos con Michel de Certeau, que empieza a hablar ya del discurso, ya no propiamente de una historia, sino de discursos históricos. Y acá con Hand and White, ya entrados los años 80, en Estados Unidos, con lo que sabemos que, o si no saben ustedes, les narro un poco esta etapa en cómo sabemos que Estados Unidos tiene muy buenas universidades desde finales del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX y posterior a las dos guerras, Estados Unidos va a llegar muchos migrantes. Sabemos que Estados Unidos es un país de muchos migrantes. Aunque no los quieran a los migrantes mexicanos, finalmente Estados Unidos es un país que está sentado, o que su base poblacional pues finalmente es la migración, alemanes, franceses, ingleses, italianos, pues, ¿no? Pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial va a haber una importante migración de pensadores de origen judío, alemán, francés, Estados Unidos. No en balde la escuela de Frankfurt, los autores como Adorno y Horkheimer, que seguro ya los conocen porque se ve muy seguido en estas menesteres de la cultura, pues van a refundar la escuela de Frankfurt en Estados Unidos, ¿no? Porque los dos tenían pasados judíos y fueron perseguidos. Pero otros filósofos y otros pensadores se van, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos después de los años 60, se van a refugiar en Estados Unidos. Mismo Pierre Bourdieu, por ahí, bueno, veíamos Michel de Certeau, dio clases en algunas universidades estadounidenses. Entonces, entre los años 50 a la década de los años 80, no quiere decir que no existieran escuelas de filosofía importantes en Harvard, en Yale, en estas universidades, sobre todo las universidades de Boston. Pero va a haber un florecimiento de muchas instituciones, la UCLA, la Universidad de Chicago, la misma escuela de Chicago, que por un lado va a ser una escuela va a tener 4 ramas muy importantes para las ciencias sociales, desde la filosofía, desde los estudios antropológicos, que de hecho van a influir mucho en el pensamiento latinoamericano, la Escuela Histórica de Chicago, que también va a tener una importancia importante en un pensamiento más historicista, pero también la escuela economicista. Recordemos que de la escuela de Chicago van a salir muchos de los planteamientos económicos que hoy en día están más o menos proliferando en el mundo. Las teorías neoliberales surgen de ahí, bueno, con Hayes, ahorita se me olvidan todos los nombres de estos historiadores y economistas que propusieron toda esta teoría, todos estos trabajos, que bueno, se me olvidan. Seguramente mi maestro de Historia Económica me pondría un regañadón, pero bueno,
toda esta escuela historicista, economicista de la Escuela de Chicago. Sin embargo, también va a haber desde las mismas escuelas norteamericanas, estadounidenses, va a existir un movimiento muy interesante y sobre todo de giros culturales o del llamado giro cultural. Bueno, el mismo Carlo Ginzburg va a influir o va a dar algunas ponencias o conferencias en Estados Unidos, y el mismo Clifford Geertz, ¿no?, que surge de todas estas escuelas postestructuralistas, y va a haber un momento de una filosofía y de estudios sociales que van a dar paso a estos nuevos pensadores, a estas nuevas tendencias, y entre las que se encuentra Hampden White. Entonces, las universidades norteamericanas, las universidades estadounidenses van a tener una importancia muy determinante en los estudios sociales de la siguiente década, es decir, de los años 90, y ya para nosotros, para los años 2000, existirán algunas producciones textuales y algunos autores que van a ser influencia. Ya no van a ser tanto estos autores franceses, que todavía van a continuar y que van a seguir, pues, pero va a haber una importante, digamos, producción del conocimiento que se da en Estados Unidos. Y además, pues Estados Unidos como una especie de laboratorio de prácticas en donde surgieron muchos movimientos contraculturales, culturales, sociales, ¿no? Ya en algunos momentos hemos hablado de ellos. La música, el movimiento hippie, el amor y paz, el rock and roll, los movimientos pro derechos de la mujer, de las comunidades afroamericanas, el movimiento de las Black Panthers, que si no sé si han escuchado hablar de ellos, todo un movimiento que tiene que ver también con una nueva idea de lo que son las comunidades afrodescendientes, de hecho estudios sobre afrodescendientes. Qué lástima, creo que no anda por aquí ahorita, no está en este momento Maximiliano, pero también los estudios sobre Latinoamérica, que van a dar paso a lo que se conocen como los estudios chicanos. Y bueno, va a llegar un momento que las escuelas norteamericanas van a ser o van a llevar como la punta de las discusiones en diferentes disciplinas sociales. En ese contexto es en el que está este autor, Hampden White. Nos dice Jessica, se me hizo más comprensible que el texto anterior y como bien dijo Beto, el autor toca muchos conceptos que aún no habíamos tocado. Son muy pertinentes en este momento respecto a lo que pregunta Abby. Yo considero que está en un intermedio, no lo sataniza, pero también deja ver los errores con los que cae esta forma de contar historia. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Para entrarle ya al texto, ¿alguien más quiere aportar en esta breve introducción? Adelante, Yari. Gracias. Quería decir que Hampden White, a lo que leí, también es un creador de la teoría de la narrativa histórica, en el que según la cual en la narración de los procesos históricos pues utilizamos los mismos recursos que usamos cuando contamos pues cualquier ficción, y me parece que este capítulo es lo que aborda cómo pues nosotros cuando narramos algo, cuando damos un relato, más bien parece ser algo imaginario. Y pues habla de este valor del relato histórico y aborda esta problemática que se pudiese dar al momento de utilizar el relato como herramienta para narrar hechos históricos. Y me parece que también le interesa pues esclarecer esta diferencia entre la narrativa imaginaria y lo que él llama narrativización de hechos reales. Entonces, él nos dice que en una narración imaginaria existe un narrador que relata los acontecimientos, pero como una forma de representación, mientras que el discurso menciona que los hechos relatados hablan pues por sí mismos. Y otro problema que me parece pertinente mencionar es que los humanos tendemos a narrar los hechos tal cual sucedieron, y se olvida que estos relatos o narraciones más bien son meras representaciones de lo que sucedió y no es pues exactamente un hecho histórico verídico o sea, solo podemos tener cercanía a los hechos.
Muy bien, sí. Yari, gracias, ya has señalado algunos puntos que están en la lectura. Algo que se me estaba pasando a olvidar es que tenemos que enmarcar a esta lectura y a este autor, en especial dentro del marco de lo que ya podemos llamar propiamente posmodernidad. Si bien los autores anteriores, algunos de los vistazos que nos dejaba entrever Michel de Certeau tenían ya como estas, digamos, como esta aura ya casi presente de posmodernidad. En realidad ya con White ya podemos hablar de este contexto de lo que Lyotard llamó el mundo posmoderno o la etapa posmoderna que vivía el mundo. Nos dice Elia, yo recuerdo haber leído ya a White en una reflexión y punto mediático de acuerdo entre la narrativa propuesta por Ricoeur y Barthes. Me parece solo que yo ya no me dio tiempo de buscar las posturas de cada uno, solo de White, y me parece que White hace un desglose de puntos sobre la narrativa tradicional cronológica. Muy bien, muchas gracias, Elia. Sí. Ok, entonces, primer capítulo o el capítulo que nos toca, el valor de la narrativa en la representación de la realidad. Ya desde ahí nos está poniendo dos conceptos clave que van a estar presentes durante el texto. Una cuestión que tiene que ver con la narrativa, con cómo narramos las cosas, con cómo hay una cualidad humana de narrar y de contar las cosas. Y por el otro lado, una cuestión de cómo representamos la realidad y de cómo hay representaciones de la realidad. Es decir, no le está huyendo a la idea de la realidad, está proponiendo que hay formas, al menos en esta primera etapa de lo que encontramos en el título, de que hay formas de representar la realidad. En ese primer párrafo, ahí están contenidos, y a lo mejor es también por lo que algunos compañeros identifican que en las primeras páginas está como uno de los debates más nutrientes, aunque a mí me parece que a lo largo de todo el texto, pero concuerdo que en las primeras páginas hay debates muy nutrientes. Nos pone una serie de debates y de reflexiones que ayer también un poquito estábamos hablando respecto a esta idea de la naturaleza. Se acordarán que Jessica ponía aquí sobre la mesa esta cuestión sobre la naturaleza. Yari, perdón, ¿estás levantando la mano? La dejé levantada, perdón. Okay. Aquí en estas primeras páginas, ¿no? En lo que nos dice plantear la cuestión de la naturaleza de la narración, es suscitar la reflexión sobre la naturaleza de la misma cultura y posiblemente incluso sobre la naturaleza de la propia humanidad. O sea, tómala, pues, ¿no? La cuestión de la narración está presente en la concepción misma de la cultura, del concepto de cultura, y en la concepción misma de la idea de humanidad. ¿Por qué creen que le pone a esta idea de narrar, ¿no? Pone a la par, pues, ¿no? O sea, a la par de un problema de la biología, de la ciencia dura, ¿no? De los conocimientos duros, la propia naturaleza, un problema de las ciencias sociales actuales, ¿no? La cultura, la antropología cultural, los estudios culturales. Y por el otro lado, quizás hasta una cuestión que tenga que ver con los estudios teleológicos y teológicos y espirituales, ¿no? La humanidad, filosóficos, ¿qué es nuestra humanidad? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nacimos aquí? ¿Por qué nacimos en esta época? ¿Por qué vivimos una época de pandemia? Etcétera. Es decir, estas como grandes dudas y preguntas sobre la humanidad. Y Hendon White dice, la narración, ¿no? La naturaleza de la narración está equiparada a estos niveles, pues, ¿no? ¿Por qué creen que abre la lectura con esta insinuación, o con esta provocación más bien? De hecho, me parece que el texto inicia de manera provocativa, ¿no? O sea,
No es el concepto de realidad, no es el concepto de verdad, no es el concepto de... No, es la narración, ¿no? La narración está a la par de la naturaleza, de la cultura y de la propia humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué será así, Sergio David? ¿Me escucho? Sí, te escuchas. Ok. Pues toda esta primera sección, todo esto de cómo planteamos la narración como naturaleza, pues básicamente le quiere dar el mismo valor, yo creo que en un aspecto más analítico. O sea, una vez que te pones a investigar el cómo funciona la labor historiográfica, cómo es que analizas los textos, más en este aspecto del posmodernismo, te das cuenta de que pues parece ser que la labor historiográfica que conocemos a día de hoy pues, está plena y conscientemente ligada al concepto de narrar, al concepto de meter sus propias palabras, sus propias ideas, al concepto de que no pueda ser, por así decirlo, objetivo al 100%. Y no solo eso, sino en el sentido más de cualquier tipo de texto que se nos pueda ocurrir, o desde la misma tradición oral y la tradición que nosotros buscamos e investigamos como historiadores, el hecho de que la narración está siempre presente y como tal la podemos suscitar como algo que ya es de naturaleza humana. Es, digamos, sería casi antihumano tratar de mostrar un evento sin narrarlo nosotros mismos. Creo que a eso se refiere. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí. Después nos dice, es tan natural el impulso de narrar, tan inevitable la forma de narración de cualquier relato sobre cómo sucedieron realmente las cosas, que la narratividad, ojo, ya no la narración, sino la narratividad, es decir, la cualidad de narrar, solo podría parecer problemática en una cultura en la que se estuviese ausente o bien, como en algunos ámbitos de la cultura intelectual y artística occidental, se rechazase progresivamente. Consideramos como hechos de cultura omnicomprensivos la narrativa y la narración. Tienen menos de problemas que simplemente de datos, como indicó, entre paréntesis, en patente equivocación, el último Roland Barthes, la narrativa es simplemente como la vida misma, internacional, transhistórica, transcultural. Lejos de ser un problema, podría muy bien considerarse la solución a un problema de interés general para la humanidad. El problema de cómo traducir el conocimiento, las cosas que conocemos, las cosas que investigamos y conocemos, en relato. El problema de configurar la experiencia humana en una forma asimilable a estructuras de significación humanas, en general, en vez de específicamente culturales. ¿Qué te dice esto, Anaísis? ¿Qué te dice esto que acabo de leer? ¿Qué rescatas de esta parte que acabo de leer? A ver, ayúdale, Saúl Enrique. Adelante, Abigail. Pues, y tiene relación con la primera pregunta que hiciste, que menciona pues la importancia de la narratividad. Está en que más que ser el ejercicio del código perdón, No te... del código con una carga significativa que el ser humano le da a lo que surge de su experiencia con el entorno. La narratividad
va todavía más allá porque es un metacódigo. O sea, es como un doble procesamiento o una regresión entre la experiencia y la interpretación, quizás, tal vez, y luego eso se convierte o se regresa afuera del entorno otra vez en forma activa. Sí, sí. Luis Fernando, adelante. Hola. Hola, hola. Bueno, desde donde dice, es tan natural el impulso de narrar, tan inevitable, etcétera, etcétera. Todo lo que acabas de leer, pues ahorita. No sé cómo lo dijiste al inicio, pero que parece que no intenta explicarlo rápidamente, sino que quiere hacer que suene fuerte, que suene intenso. O sea, y siento que lo hace poniendo a la narratividad como algo necesario casi. O sea, porque dice, la narratividad solo puede ser un problema, solo puede ser problemática si no está o si tú la niegas. O sea, es como de, si no está o si la estás negando, ahí es cuando está el problema con la narratividad. Si está y funciona y la utilizas bien, no hay ningún problema. Si la niegas es donde tienes tu problema. Sí. Entonces, como siento que lo intenta presentar como algo tan natural del humano, como lo dijo Sergio, creo que fue. O sea, que lo presenta como algo tan natural del humano que pues es que si lo niegas estás causando un problema. Y luego con lo de, bueno, con lo que seguía un poco después, otra vez lo sentí, o bueno, lo interpreté como si lo presentara tan natural del humano que no importa el lugar del mundo o el idioma, si presentas algo de forma narrativa, es fácil entenderlo. Muy bien, sí, 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 sí. De hecho, has dado al punto a una de las discusiones que se van a ir presentando a lo largo del texto, ¿sí? Pero yo quiero partir primero de una pregunta que está aquí, que nos dice el autor, ¿cómo traducir el relato? No, perdón, ¿cómo traducir el conocimiento? El conocimiento en relato. Acabas de decir algo interesante, bueno, está presente en el texto, Luis, esta idea de cómo de repente los relatos nos ayudan a entender al otro, ¿sí? Dice, hay una parte, ahorita se me olvida en qué página es, pero hay una parte en la que Hendon White nos dice, probablemente por medio de los discursos, probablemente por medio de los textos, no alcancemos a entender la identidad o no alcancemos a entender a los seres o no alcancemos a entender la totalidad de ciertos fenómenos históricos, pero a través de relatos podemos acercarnos al otro. Muchas veces, a través de relatos muy sencillos, podemos acceder a conocimientos que en ocasiones las grandes historias, los grandes textos, los grandes libros académicos, sofisticados, etcétera, parece ser que no tengo que no o que no ayudan. Él va después a hablar de tres formas, o bueno, dos en especial, la anales y la crónica, pero no me quiero adelantar. En este momento, antes de pasar o de seguir adelante con nuestra lectura, yo quisiera hacerles una pregunta a todos. ¿Realmente a ustedes, ¿sí? ¿Qué tipo de narraciones les atraen o les gustan? Bueno, de entrada, yo asumo que a todos los que están aquí les gusta leer, ¿sí? O les gusta
escuchar música, no les gusta escuchar o ver películas, pues, ¿no? Todos de alguna u otra forma en este mundo siglo XXI, pues de alguna u otra forma, y además que estamos o que nos convoca un contexto académico, pues creo que todos aquí tenemos esas inquietudes o tenemos esos intereses, ¿no? ¿O a alguno de ustedes no les gusta leer absolutamente nada? A ver, Saúl, ¿qué tipo de libros te gusta? ¿Qué tipo de relatos te late? ¿Qué tipo de narraciones? ¿Qué tipo de literatura consumes? Ahora sí llegué, perdón por no contestar antes. Pues de lectura, prefiero más leer cosas que me enseñen algo a Ajá. leer novelas. Ajá, ¿no te gustan las novelas? Sí, Ujú. como si me ponen entre leer un libro que te enseñe sobre, no sé, a ver, deja ver qué tengo aquí. Ajá. Hipnotismo y sugestión, yo me iría por ese. ¿Quieres saber cómo hipnotizar a las personas? Tengo 2 libros aquí enfrente. Órale. Sí, yo prefiero leer cosas que me dejen algo Ajá. a leer historitas. Historitas. Porque para historias prefiero escucharlas. Ok, prefieres la forma oral de transmisión del conocimiento. Ok. Maximiliano, ¿usted qué le gusta? Gracias, Saúl. Estoy preguntando. ¿Se escucha? Sí, te escuchas. Ok. Pues creo que me gustan los libros de terror. El último que leí fue el de It, ¿cómo se llama este vato? El de Stephen King. Stephen King, sí, perdón. Nada más que lo dejé por esto y por lo otro y ya no lo terminé. Pero creo que eso es como mi género favorito en los libros. Que ya después te perdí. Stephanie, tienes oportunidad de abrir tu micrófono. Si no, anótalo. Elia también. Anaísis también. En fin, si no quieren participar no hay ningún problema, eso ustedes lo deciden. Entonces, ¿alguien de ustedes realmente tiene otro tipo de gustos literarios, además de hipnotismos y libros de terror para adolescentes? Dice Elia Isabel, a mí me gusta leer sobre diversos temas, depende del tema que me interese en el momento. Por ejemplo, ahora leo sobre rituales de magia blanca y chakras. Órale. Gracias, Elia. A alguien le gusta leer filosofía, no sé, política, leer los periódicos, qué pasa en el mundo, ¿no? Adelante, Abigail. Creo que Beto tenía levantada la mano primero. No lo vi, la Pero verdad. no sé. Pero sí, adelante, Beto. Bueno, nada más iba a decir que me gustan los libros de ciencia ficción, pero pues ya dijiste que ese no. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que a mí me gustan los libros de ciencia ficción. Ajá. Y ya, Bien. Sí. ¿Cómo qué libros de ciencia ficción? Isaac Asimov, es ¿quién? como novelas, como por ejemplo he leído la de The Giver, toda la saga, he leído la de, pues supongo que no las ubican porque pues son como muy juveniles, pero ese tipo de novelas de ciencia ficción juveniles. Ok. Adelante, Abigail. Pues a mí me gustan los autores del boom latinoamericano y
No soy la más grande fanática de los clásicos antiguos, pero hay algo, no sé, hay algo en el lenguaje de los filósofos griegos que me gusta mucho. Me gusta mucho la naturaleza de las cosas de Lucrecio. Me gusta la filosofía posmoderna. Okay. Y también me gustan o sea, del boom latinoamericano, pues la novela y la poesía. Me gusta mucho Juan Rulfo. Okay. Entonces, Abigail, ¿te has sentido identificada con estas propuestas que hace Helen White, ¿no? Que están emanadas precisamente de esta filosofía posmoderna que, digamos, por un lado, que es una de sus grandes aportaciones, tira para abajo estas ideas de verdades absolutas y de cientificismos de repente recalcitrantes, ¿no? Dice Stephanie, normalmente me gusta leer libros sobre conciencia o espiritualidad y mangas, pero igual depende de los temas y si me parece interesante. Ahorita te doy la voz, Sergio. Yo no leo como pasatiempo, dice Luis Fernando, todo lo que leo es para la escuela o alguna noticia que vea por ahí, pero no es mi costumbre sentarme y buscar lecturas. Muy bien. Y ahora sí, adelante, Sergio. Yo tenía la duda es que todos empezamos a hablar de libros. ¿Tiene que ser absolutamente de libros? Yo lo que pregunté es en realidad qué tipo pues sí, de obra literaria o narrativa es la que te gusta disfrutar. Estoy pensando en que pues creo que es compartido de muchos de mis compañeros el cine. Ajá. Un medio expresivo del que nos gusta ver historias, experimentar historias. Y no sé cómo decirlo, pero al menos a mí me gustan mucho los videojuegos como medio expresivo y medio narrativo. Sí. De hecho, hay una cualidad narrativa en ciertos videojuegos, ¿no? Creo que en la mayoría, algunos será más evidente, en otros será un poco más difícil, pero hay una condición, hay una cualidad narrativa, ¿no? Entonces, para ella, bueno, quería como partir de esto, para decir, entonces, ¿cuál será la diferencia entre narración y relato? O en qué consiste un relato y en qué consiste la narración, ¿no? Ahí está un poco ese debate en el texto. ¿O es lo mismo, entiende, lo mismo, relato, narración? Ok, entonces de relato-narración, me parece a mí que relato se refiere más a, no por así decirlo, la forma escrita, pero digamos ya plasmada, una idea, una historia. Al menos para mí creo que el relato es eso. Es por eso que lo hemos asociado mucho con cuento, con historia corta, con literatura. Y yo creo que eso es un relato, mientras que la narración yo lo interpreto más como, pues específicamente eso, como la interpretación, como cuando una persona lleva este relato a la tradición oral, por así decirle, y lo hace ya con unas formas, con unas técnicas y digamos con una conjunción entre lo que es el relato y lo que es él como persona a la hora de expresarlo. Ok, muy bien. Continúa Abigail y después leo el comentario de Elia. Pues a lo que nos da a entender el autor, la narración, como dice, pues Elia, es un procesamiento o más bien creo que es una diferenciación del relato
en cuanto a que la narración ya tiene su propio lenguaje y el relato solo es contar lo que los sentidos registraron. Y creo que es un poco como el lenguaje computacional de la información. O sea, dentro de un ordenador están datos dispersos, un cúmulo de datos, y es hasta que se ordenan cuando se tiene como tal información, y ese ordenador que ya llevó a cabo esa tarea ya puede hacer una recogida, una organización y llevar a cabo tareas u órdenes, entre otras tareas que recogió de esa información. Muy interesante la analogía que haces con esta cuestión de lo computacional. Me dejó pensando bastante. Pero bueno, voy a darle lectura a lo que nos comparte Elia y ahorita yo intervengo en esta idea para ir avanzando. Dice Elia, pues la narración viene a ser la traducción del conocimiento en relato y que sea comprensible. Ahí es donde viene implícito esto del metacódigo, me parece. Sí, por ahí va el asunto. Es decir, nos dice el autor, pues hay grandes relatos. Los seres humanos tenemos estas cualidades de relatar cosas, ¿no? Pues, ¿qué te pasó ayer? ¿Qué te pasó anoche? ¿Cómo te fue en un viaje? ¿Cómo conociste a tu novio? ¿Cómo conociste a tu esposa? Relata las cosas, ¿sí? De hecho, si se acuerdan el documento que yo les pasé de esta lucha en donde se había vuelto un zafarrancho, pues básicamente es relatar. De hecho, le llamamos relatoría, ¿no? En muchas ocasiones todavía sigue funcionando cuando nos reunimos o cuando hay alguna reunión de alguna empresa, etcétera. Generalmente ponen a alguien a que haga lo que se le conoce como la minuta, ¿no? A partir de un orden del día, qué temas se van a tratar. Y entonces hay una persona que se encarga de estar ahí escuchando. Esta función, quizás tanto en México sí existe, pero no tanto. En Estados Unidos, sobre todo en los juicios, siempre hay una persona que está al pendiente de estar relatando, escribiendo, a veces les llaman escribanos, pues todo lo que se está diciendo en el juicio. Obviamente hay otras formas de identificar o de más bien de poder registrar estas cosas, ¿no? Grabaciones, cámaras, etcétera. Pero digámoslo así, el relato como una, digamos, como una cualidad humana y como una, sí, como una construcción humana, digamos, es una parte digamos, de las narraciones, o es una cualidad narrativa, pero que es, digamos, una cualidad muy básica, que básicamente, valga la redundancia, pues relata acontecimientos, muchas veces muy cronológicos, o, no, o la mayoría de las veces cronológicos, y en esos relatos, pues bueno, pueden aparecer personajes, historias, espacios, leyendas, mitos. Es decir, un relato se va complejizando, y conforme se van complejizando las formas de relatar las cosas, empiezan a construirse narraciones, ¿sí? Y entonces hay cualidades narrativas dentro del relato. Por eso nos dice, por eso esta pregunta, ¿cómo traducir el conocimiento en relato? Bueno, pues a través de las narrativas, a través de una serie de mecanismos narrativos que las disciplinas, que la literatura, que los teóricos van a ir creando y van a ir sofisticando y dándole sentidos a ciertas formas de relatar. Por eso también nos genera, estoy en la página 19, esta pregunta que me parece también sensacional, después de que nos explica estas cosas, ¿no? Nos dice, pero bueno, ¿qué implica la producción de un discurso en el que los acontecimientos parecen hablar por sí mismos? Es decir, ¿qué implica la producción de un discurso en donde los relatos parecen hablar por sí mismos? ¿Se acuerdan el ejercicio de ayer con esta entrevista que les dejé? Parece ser que esta señora, Rosalía Chagoyen, habla por sí misma.
Lástima que no está aquí Alexander, pero ayer él sugería, parece ser que ella, que hablaste con otra persona, y en mi interpretación me quedaba claro que yo había hablado con Lola la Trailera y no con Rosa Gloria Chagoyán. Pero además me parecía, por el ambiente, por el lugar, por el tipo de, después de algunos ejercicios de análisis de las películas y de otros tipos de fuentes, un tipo de relación bastante peculiar que tiene con su esposo, apoderado, manager, en el que me parece que esta persona tiene un excesivo control sobre lo que opina, sobre lo que piensa, sobre lo que hace, sobre cómo se dirige Rosa Gloria Chagoyán. Entonces, ¿cómo producir un discurso histórico, académico, un discurso de historia cultural, académico, en el que los acontecimientos que estamos trabajando o estudiando, los relatos, supuestamente parecen hablar por sí mismos, y después nos dice, especialmente cuando se trata de acontecimientos que se identifican explícitamente como reales, en vez de imaginarios, como en el caso de las representaciones históricas. Y en este caso vuelvo al juego discursivo del personaje de Rosa Gloria Chagoyán. En algunos momentos hay un relato imaginario en la psique de esta persona, de si la gente la coreaba, si iba a un pueblo y le gritaban Lolita, bueno, lo que está en la entrevista. Pero también hay un relato de la realidad, pues, o como nos diría aquí el autor, acontecimientos que son supuestamente representaciones históricas. Y es entonces en donde, y quizás por eso pueda ser, digamos, centro de discusión para las filosofías posmodernas, toda esta cuestión de en realidad, qué tanto de ficción tiene la realidad y qué tanto de realidad tiene la ficción. Y más que preguntarnos qué tanto tienen una y la otra, más bien cómo confluyen y cómo muchos de los dichosos conocimientos, por lo menos en las ciencias sociales y sobre todo en la historia, que es en donde se concentra Hendon White, en muchos de los casos, en realidad, estos relatos, estas narraciones, estos discursos, están entre la ficción y están entre la realidad, están entre esa cualidad imaginaria. Vaya, Menocchio puede ser una historia de un momento, de un proceso histórico a través de la capacidad imaginativa de un hombre, pues, ¿no? Es wow, ¿no? O sea, no importa si Menocchio está loquito, no importa si Menocchio está alucinando, no importa si Menocchio tenía razón, no importa si Menocchio tiene una gran capacidad imaginativa, sino lo que podemos observar de la historia a través de la imaginación de este hombre. O al contrario, los límites, en dónde están, quién traza, en dónde podemos trazar los límites de lo que es real, de lo que es imaginario, de lo que es ficción y de lo que no es ficción. Hace rato decía Sergio que él, y considera que muchos de sus compañeros pues se encuentran en el cine pues una forma de conocer cosas, ¿no? Una forma de acercarse al conocimiento de las cosas. Yo estoy convencido que no hay disciplina más en donde se presente más esta circunstancia, esta cualidad narrativa de unir la ficción con la realidad que sea el cine, pues, ¿no? La literatura, por supuesto, y aquí, bueno, yo quiero suponer que además de los que ya dijeron que les gusta leer, yo espero y deseo que todos tengan esa inquietud, porque finalmente es parte de nuestra formación académica y es parte de un perfil académico, ¿no? Tener inquietud por conocer otras cosas, por leer otras cosas, por ver otras cosas, ¿no? Quien digamos, no tenga estas motivaciones un poco, pues difícilmente se desarrollará en este campo, pues en este campo académico. Es una necesidad, es algo necesario para este campo académico, no solamente como una habilidad,
sino como, pues, como una virtud misma del propio académico, ¿no? El ejercicio de lectura, el ejercicio de observación, etc. Sin embargo, para no perdernos en el texto, Hendon White, a partir de ahí va a ser toda esta, digamos, quizás ahí es en donde se les sea pesado para algunos de los compañeros, toda esta disgregación de cómo existen estas, digamos, formas de contar las cosas desde los análisis y los datos que nos pone y todos estos discursos históricos, perdón. Y después, pues toda esta cuestión de la crónica, ¿no? Que ya tiene un sentido un poco de mayor organización de los relatos. Sin embargo, hay dos puntos en donde quisiera, bueno, tres puntos en los que quisiera debatir aquí con ustedes y ya pasar a cerrar un poco esta lectura, obviamente esperando que ustedes puedan aportar algo más. En la que por ahí de la página 21 22 nos empieza a hablar de estas nociones de realidad, ¿no? Que están presentes, pero sobre todo estas, digamos, aspectos que necesariamente están presentes para Hendon White en los discursos históricos. Una, nos dice, sin narración no hay historia. O sea, la disciplina histórica, llámenle ciencia o como le quieran llamar, pero la historia tiene que narrar cosas. Y aquí, primera cualidad de sus proyectos o trabajos finales. Ustedes tienen que narrar una historia, o sea, historia tiene que narrar historias, pues. Tienen que narrar cosas. Si no narramos cosas en la historia, pues entonces no hay historia, cara, ¿no? Si no hay una cualidad, o si no narramos nada, o si no hay nada que narrar, pues no hay historia. Si no narramos una anécdota, un problema, la historia de dos personas, la historia de un movimiento social, la historia de amor de una pareja, la historia de resistencia de un grupo ante la imposición de un modelo económico, la historia de vida de un artista, la historia de cómo se crearon ciertos videojuegos, la historia de cómo influye el movimiento chicano en el cine. Si no hay esa cualidad de narrar, no estamos historiando nada, pues, ¿sí? Por eso algunos temas yo les he comentado es que aquí no hay un problema histórico o no está problematizado en términos históricos. Los temas, problemas históricos tienen que narrar cosas, si no, no son historia, pues. Pero además nos dice el autor, y en lo que también yo coincido totalmente, que le va a dar la vuelta a todas estas tendencias de no solamente de estas escuelas positivistas de simplemente decir lo que aconteció o de estas escuelas historicistas de simplemente poner los datos. Nos dice, la historia necesita de un análisis. Por lo tanto, sin narración y sin análisis, no hay historia. ¿Sí? Son esas dos cualidades que hacen que un escrito sea un escrito de historia. Sea un escrito hecho con base a una disciplina histórica, a una ciencia de la historia, a una literatura, como le quieran llamar, pues, a un conocimiento histórico, a una serie de sistematizaciones de cómo se estudia la historia. Historia es, por lo tanto, narración, escritura, pero también un ejercicio intelectual, teórico, análisis, metodológico. Si no hay esas dos condiciones, entonces no hay historia como disciplina, no hay historia como escritura, no hay historia como aportación al conocimiento. Y por eso, y bueno, en estas, digámoslo así, en esta reflexión de las nociones de realidad, hay un punto que no me quisiera no mencionar, que tiene que ver con que esta postura que asume Hendon White empieza a resquebrajar, a desquebrajar la narrativa de una historia universalista, pues, ¿no?
Aquí yo les iba a poner alguna serie de ejemplos sobre mitos fundacionales, sobre todo de origen religioso, pero creo que nos íbamos a detener mucho, eso era el principio. Pero aquí sí quiero poner un par de ejemplos. Sobre todo y lo sabemos, los que vivimos en este lado de Occidente, hemos construido una historia, una idea de la historia occidental, europea, ¿no? Europea y occidental nada más, pero que se ha vendido como esta historia universal. De hecho, seguro ustedes llevaban estas clases de historia universal y cuando veíamos historia universal, nada más era ver qué onda con los griegos, con los romanos y por ahí la invasión de los romanos al mundo persa y hasta donde podían llegar a Medio Oriente. Y párale de contar. Y ese era el universo. Pero lo chistoso, que ya no es tan chistoso, sino que es preocupante, es que vivimos en el siglo XXI y muchas de las personas todavía tienen incrustada esta idea de que lo universal es esta posición dogmática que es propia de esta visión europea, eurocentrista, ¿sí? Y apelan a no, las leyes universales, es que existen leyes universales. ¿Cuáles leyes universales? ¿No? O sea, no hay leyes universales porque eso es tan vasto que ni siquiera lo hemos podido investigar y que difícilmente lo podemos entender hoy en día, aunque hemos avanzado mucho, me refiero como humanidad, y entendemos un poco más del funcionamiento del universo. Pero las leyes que nosotros hemos inventado a partir de, digamos, de marcos teóricos religiosos o de formas de entender religiosas y dogmáticas, pues no son leyes universales porque no operan en el universo. Si ni siquiera operan en el mundo, en el propio mundo, si las dichosas leyes universales ancladas a las ideas del cristianismo y también del islam no operan en todo el mundo, pues mucho menos en el maldito universo, pues no. Y sin embargo, si ustedes lo notan y si ustedes prestan atención y si ustedes identifican este tipo de discursos, dices, wow, todavía siguen persistiendo y todavía siguen teniendo fuerza y todavía hay ciertos movimientos. Es más, nada más hay que ver a los pobres señores estos que están ahí en el Zócalo de la Ciudad de México manipulados y cómo apelan a un discurso universalista propio del medievo, pues, ¿no? O sea, esas ideas ya se quedaron, o sea, hace 200 años ya las rebatimos, pues, pero siguen existiendo. ¿Por qué? Porque hay un relato que todavía sigue medianamente funcionando en ciertos círculos y que está anclado a ciertas formas de narración, que de hecho el autor también las menciona. Y sin embargo, Hendon White está, o sea, tumbando caña con esto, pues, ¿sí? Pues Hendon White está diciendo, a ver, esas ideas universalistas, eurocentristas, pues ya están rebatidas, pues, ¿no? O sea, la misma, por eso, y yo creo que ahí es en donde Abigail encuentra como esta interés en los planteamientos posmodernos. Esto, y yo estoy convencido de lo mismo, esto es lo que precisamente la filosofía posmoderna vino a tumbar durísimo. A ver, esas verdades universales son narraciones, pues, ¿no? Y es más, si nos apoyamos en Edith Hobsbawm, son narraciones, son invenciones y son recientes, ni siquiera son tan antiguas, pues, ¿no? Es el invento de un grupo de personas en el poder que medianamente, o que digamos, en un mediano tiempo han creado estas instituciones, es decir, estas verdades universales. Es cierto que han existido todo el tiempo, pues, ¿no? Esta idea de, la familia como verdad universal no es cierto. O sea, el concepto de familia en realidad es un concepto medianamente reciente, por lo menos del siglo XIX, pues. La idea del amor romántico tampoco es cierta, es una idea medianamente reciente, pues, ¿no? Entonces, la valía de este texto, y para avanzar, para ir cerrando, no sé si alguien tenga algún comentario respecto a este punto. No, pues entonces le seguimos. En mi opinión,
una de las valiosas aportaciones que nos hace este texto es, aparte bueno, de que debate todas estas ideas, a veces tan duras, ¿no? Un ostracismo intelectual que de repente se configura alrededor de estas ideas. Me parece que otra de las posibilidades que nos ofrece, voy a repetir, perdón, es, bueno, para no repetir, es la serie de horizontes que nos permite pensar la condición histórica humana, es decir, nuestra condición histórica y nuestras posibilidades narrativas. Es decir, y ahí yo también por eso en algún momento, digo, me sigue gustando Hemingway, pero en algún momento sí era como de mis héroes intelectuales, identificaba que, por ejemplo, ahí era una posibilidad de pensar otras formas de narrar la historia, no necesariamente textuales, sino audiovisuales o sonoras, ¿sí? La historia también se puede narrar por medio de productos sonoros. Y no me refiero nada más a un programa de radio. Las radionovelas, hay radionovelas históricas que nos pueden relatar, contar, obviamente bien hechas, bien organizadas, bien estructuradas, hechos reales o hechos de la vida histórica, pasada o actual, de la misma forma que pueden ser construidas en un escrito o una tesis de 300 cuartillas, pues tienen la misma valía, porque narran las cosas con estas mismas condiciones o perspectivas, porque nos posibilita esta idea de la narratividad o de la condición narrativa de la historia, pensar en otras formas de narración. Porque finalmente lo que nos dice el autor es que lo que busca, o una posibilidad, o un horizonte de posibilidades que permite esta cualidad narrativa y que nos entendamos nosotros, los seres humanos, como seres narrativos, es que generamos una autoconciencia histórica. Y ahí tiene que ver también digamos, otro problema filosófico, ¿no? Nuestras condiciones, obviamente humanas, de imaginarnos, ¿sí? O sea, todos los seres humanos nos imaginamos cosas, ¿sí? Hay una condición imaginativa del pensamiento que es necesario, pues, ¿no? Nos imaginamos en un futuro, nos imaginamos cómo podemos establecernos en un tiempo, nos imaginamos cómo nos queremos ver o proyectar en algún determinado momento, nos imaginamos cómo va a ser nuestro fin de semana, nos imaginamos cómo vamos a conocer al amor de nuestra vida, nos imaginamos cómo vamos a divorciarnos, nos imaginamos cómo vamos a casarnos, nos imaginamos cómo va a ser nuestro viaje. La cualidad imaginativa del ser humano es histórica también. Hay una condición de historicidad y de realidad en la condición de la imaginación del ser humano, ¿sí? Y eso nos permite también narrarnos, ¿sí? O sea, nos construimos socialmente a través también de nuestras capacidades imaginativas, ¿sí? Yo me imagino todavía haciendo ciertos documentales o haciendo una película, por supuesto. Está dentro de mis intenciones, y lo imagino y lo pienso, es nuestra cualidad, ¿no? Que no solamente tiene que ver con nuestro pensamiento racional, con nuestro pensamiento lógico, etcétera, sino nuestra capacidad de imaginar las cosas, nuestra capacidad de imaginar los escenarios, nuestra capacidad creativa de imaginar respuestas, de imaginar posibles soluciones a un hecho histórico. Esa condición, esa misma condición que es una condición presente y humana, está, digamos, Hemingway la identifica como una condición de la narrativa histórica, ¿no? La capacidad de imaginar los hechos históricos, la capacidad de imaginar cómo sucedieron esos hechos históricos, la capacidad de ordenar imaginativamente esos hechos históricos para poder narrarlos. Eso es una aportación fundamental y sensacional de Hemingway, ¿sí? A las disciplinas históricas, que por supuesto los historiadores más duros dirán, no, claro, la historia no es imaginar cosas, no se trata de andar imaginando cosas.
nosotros no venimos aquí a sentir, venimos a pensar. Claro que no. O sea, los historiadores, y como seres humanos, pues imaginamos, sentimos y obviamente también pensamos, pues, ¿no? El intelectual, el académico, el filósofo, el historiador, el sociólogo, el antropólogo, el cineasta, lo que quieran, pues claro que no son entes inertes que no sienten nada, claro que sienten y claro que imaginan, y con eso hacen investigación. Entonces, aquí lo que me parece que otra vez nos invita, o bueno, que hay una cuestión ahí que me parece súper interesante de esta toma de conciencia, y aquí esto es no solamente una reflexión que surge de la lectura de Herman White, sino de una reflexión propia del ejercicio del historiador audiovisual, del historiador documentalista, y desde un intento de teorizar estas preocupaciones de cómo lograr una conciencia histórica. Me parece que estamos en una ecuación que podríamos llamar ontogenética, es decir, por un lado, la cualidad ontológica del ser humano, es decir, esta cualidad metafísica, esta cualidad abstracta, esta cualidad que tiene que ver con nuestra capacidad intelectual de inteligir las cosas, de imaginarlas, de soñarlas, de pensarlas, de sentirlas, ¿sí? Todas estas cualidades, llamémosle más, abstractas, más ontológicas, ¿sí? No quiero utilizar el concepto espiritual, pues, pero que tienen que ver más con nuestra esencia metafísica, y tampoco quiero que entiendan metafísica en los términos de estos baratos, ¿no? Sino metafísica como lo que está más allá de lo físico, es decir, idealista, ¿sí? Todas estas ideas que por supuesto, operan a nivel sensorial, a nivel intelectual, es decir, imaginamos y sentimos. Esa es nuestra condición humana, imaginar y sentir cosas, soñar cosas, sentir las cosas, vivir las cosas. Si no las imaginamos, si no las sentimos, estamos perdidos, no como historiadores, sino como humanidad. Si no tenemos sueños y si no tenemos sentimientos, no sé qué estamos haciendo estudiando ciencias sociales. ¿Sí? Pero por el otro lado tiene que ver precisamente con nuestra generación, es decir, con nuestra condición genética, física, humana, que también tiene sentido con lo sensorial, perdón, porque si no tocamos las cosas, porque si no las palpamos, porque si no las objetualizamos, pues entonces tampoco sentimos nada. ¿Sí? En ese sentido, esta idea de la ontogénesis, es decir, la génesis del ser, es un punto previo a la toma de conciencia del ser, a la toma de conciencia histórica del ser. Si yo como individuo no me queda claro y no entiendo que hay una condición abstracta, que hay una condición mental, que hay una condición sensorial, intelectual, sensorial, que me condiciona como ser humano, y hay una condición objetual, física, que también me condiciona como ser humano, y que eso me forma o me hace ser parte de los demás seres humanos, que me identifica no solamente con los seres humanos semejantes a mí, sino con otros seres animados e inanimados del mundo real, pues entonces no tengo conciencia histórica, no tengo conciencia de quién soy, como diría Carlos Marx. No hay conciencia de clase, no hay conciencia de a qué grupo humano pertenezco, no hay conciencia de a qué clase social pertenezco y cuáles son, si no mis roles, pero sí más o menos los escenarios y los posibles roles en donde me puedo desenvolver. Si no soy consciente de eso, pues mucho menos soy consciente del mundo que me rodea. Y en ese sentido me parece que, para ir ya ahora sí cerrando, todas estas categorías a las que el autor ha apelado aquí, nos lleva a decir, ok, sí, las narrativas, las narraciones, los relatos nos funcionan, nos ayudan a entender a los seres humanos, nos identifican con ellos porque apelan a estas cosas emotivas y sensibles que nos hacen más entendibles un problema social que un estudio súper académicoso, con conceptos súper complejos,
que difícilmente asociamos. Sin embargo, si las disciplinas históricas generan conciencia que son disciplinas narrativas y apelan a esa narratividad para poder explicar esos problemas complejos del mundo social, pues entonces nos diría, y cito aquí, nos revelarían un mundo. Es decir, la función de la narrativa histórica es revelarnos un mundo, ¿sí? Que supuestamente está finito, está acabado, pero nunca deja de estar disuelto. Por lo tanto, nos dice la realidad, esta realidad que autoriza la narrativa histórica, ¿sí? Que permite, no está hablando de ciencias duras, no está hablando de ciencias matemáticas, ni de físicas, ni de nada, sino la condición de la narrativa histórica nos autoriza un tipo de realidad que, cito, lleva una máscara que solo podemos imaginar, pero no experimentar. Yo con eso me gustaría, de mi parte, cerrar esta exposición, esta explicación, y pues escuchar qué opiniones, qué ideas le surgen a partir de esta explicación. Obviamente es, digamos, no sigue todo el texto, sino las cosas que yo identifico que nos podían ayudar y que además logré entender, porque hay algunas partes, concuerdo con algunos de ustedes, que son un poco oscuras, pero que me parece que, digamos, desde mi enfoque, he tratado de traer aquí a nuestra clase las ideas o una serie de reflexiones sobre estas ideas de Herman White. ¿Qué dicen ustedes? Ay, creo que ya los dormí. No. Ok, entonces si no hubiera ningún comentario más, ¿les parece si pasamos a lo del ejercicio de la canción primero? Sí, está bien. Bueno, ya, Beto, tú que eres el único que está despierto, a ver qué te pareció la canción. Pues, híjole. Ajá. O sea, si bien sí tiene razón en algunas cosas que pues se dicen, ¿verdad? De que pues tenemos que hacer las cosas y no estar esperando a que sucedan simplemente. También siento yo que el tono de voz, no sé si llamarlo acento, pero siento que lo está haciendo un poco como burla, sátira, hacia tal vez las personas más pues humildes o escasos recursos o incluso hasta de pueblos originarios, ¿no? Por cómo habla, me pareció así. Pero bueno, lo que teníamos que hacer era analizar la canción, ¿no? Solo escucharla y analizarla. Pues es lo que a primera instancia me causó, o sea, sí siento que tiene un poco de verdad, pero pues tiene pues este doble sentido, ¿no? Que está al final transmitiendo. Muy bien, este estilo que después van a emplear muchos, vamos a llamarle comediantes entrecomillados, esta onda del doble sentido, ¿no? Del albur, del echarle ahí candela a la letra. Adelante, Yaritza. Sí, pues yo hice un pequeño escrito de lo que me iba llamando la atención. ¿Lo quieres compartir o lo platicas? Lo voy platicando, leyendo y un poco platicando. Claro. Bueno, primero quería empezar con el título,
que pues con el mero título, la expresión ¿a qué le tiras? Pues hace referencia a qué es lo que aspiramos, hacia dónde nos dirigimos. Siendo así, creo que la canción intenta recopilar los sueños que desea el mexicano, pero esperan que alguien venga a lograrlo por ellos. Pero luego si alguien da el primer paso en hacer algo diferente, entre comillas, pues le es fuertemente criticado. Y a lo que leí un poco, investigué para contextualizar, me parece que esta canción salió al público por ahí de los años 50. Y lo mencionaba un poco Beto, pero lo que me llama la atención es que en su letra se hace uso del lenguaje común de los habitantes de la Ciudad de México, de donde él es originario. Y algo más que considero se puede rescatar es que refleja lo que Chava Flores consideraba que era la esencia del mexicano, pues que es un tipo flojo, que nunca hacía las cosas cuando debía, siempre pidiendo prestado, nunca pagaba, endeudado, más al parecer con el inicio de la canción como que tiene, el mexicano aún así mantiene un espíritu optimista de que un día se va a encontrar ese billete de $1,000,000 tirado en la calle. Y se me hace curioso cómo pues está esta idiosincrasia alrededor de los mexicanos de que nos vamos más por la suerte y de que a ver si caen los dados a nuestro favor en lugar de esforzarnos o sacarle algo a esta sociedad. Y pues es una crítica a la sociedad mexicana más que nada, y me llama la atención, por último, que a pesar de ser escrito hace ya más de 50 años, aún mantiene una vigencia. Muy bien, Yari, muy bien. Qué lástima que no pudiste compartir este documento, estaría genial. Sí, es Chava Flores, en los años 50 más o menos, pues un músico, un cantante. No sé, Beto, si a lo mejor lo que, a lo que te refieres con este acento es que te estás dando... o estás identificando cómo él ironiza de manera un poco sarcástica, pues esto que se está empezando a dar en la Ciudad de México, digamos, podríamos llamar lo que sería el origen del chilanguismo, por así decirlo, ¿no? Este caló popular que entremezcla ciertas expresiones y frases muy propias de los barrios, que además muchos de esos barrios pues eran, digamos, pues de clase media baja y muchos eran migrantes de poblaciones, algunas indígenas, algunas no. Y me parece que Chava Flores no creo que lo haga en tono de burla, sino más bien como en pues es el caló, pues, ¿no? Es el caló que se está hablando. Si identifican los años, pues es también la etapa de Cantinflas, de Tintán, ¿no? En la que están también generándose este tipo de expresiones. Es más, no sé si anda por aquí Maximiliano, pero es también esta etapa en donde van a surgir los pachucos y en donde va a haber una influencia del Spanglish, ¿no? Ese primer Spanglish que, bueno, en los medios de comunicación nos llega por Tintán, lo que ya se está generando en Estados Unidos. Y entonces la letra, que aparte me parece sensacional, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Es este reflejo de una época, los años 50, cuando todo apuntaba a que México iba a ser un país superpotente, ¿no? Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, había la época de oro del cine mexicano, había lo que se conoció como el estado de bonanza, había la idea del estado de bienestar, estaban surgiendo las primeras instituciones fuertes. Ojo, aquí un señor que se llama Lázaro Cárdenas había impulsado una serie de instituciones muy, muy importantes que hasta la fecha siguen existiendo, pero que en aquel momento mostraban el México pujante. Se estaba descubriendo que México era un productor increíble de petróleo y se auguraba que México va a estar a la par de Estados Unidos, ¿no? Estos discursos progresistas, ¿no? México va a ser una potencia mundial en los próximos años. Es más, tan potencia mundial que podemos darnos el lujo de organizar primero unos Juegos Olímpicos en 1968, a pesar de la matanza que acabamos de hacer, pero es el primer, chéquenme, el primer país latinoamericano
que organizó primero unos Juegos Olímpicos y después el Mundial de Fútbol. Es más, mundiales de fútbol creo que nada más han organizado Uruguay en los primeros años, Brasil y Argentina. Argentina en el 78 cuando había una dictadura. Brasil creo que fue por ahí en los 60, 50 y después el último que acaba de organizar. ¿Sí? Y en aquellos años pues, organizar un mundial de fútbol no era tan complejo. Organizar unos Juegos Olímpicos era lo complejo. Y hasta esa época, ni Brasil, ni Argentina, ni Uruguay, que son los países latinoamericanos más o menos pujantes, o que hoy en día tienen unas economías mucho más sólidas que la mexicana, ninguno podía organizar unos Juegos Olímpicos. Ni países europeos, pues que es más, Grecia organizó unos Juegos Olímpicos ya en los 2000. Es decir, México tenía una economía que evidentemente era pujante, había una fuerza económica importante, las mujeres estaban integrando el sector económico, pero la lectura que hace Chava Flores desde abajo nos muestra otra realidad de lo que, por un lado, era el discurso político, ¿sí? El relato, el discurso político, por otro lado, el relato de la verdad, de que sí, efectivamente, había una producción económica, se estaban descubriendo muchas cosas, ¿no? El petróleo en específico, pero y eso es súper claro y evidente, que hubo una serie de manejos ahí extraños sobre estos recursos de la nación que terminaron por no ser lo que nos diera la entrada al ansiado mundo moderno y al ansiado primer mundo que todavía después Carlos Salinas de Gortari iba a reiterar, iba a repetir, ¿no? Ahora sí vamos a ser primer mundo, ¿no? Ahora sí nosotros vamos a estar en el top de los países de primer mundo, se acabó la pobreza, viva la felicidad. No manchen, nada más es cuestión de salir tantito aquí en nuestras calles, tenemos una carretera de Zaguayo-Jiquilpan atascada de baches, pues eso no es de primer mundo, ¿no? O increíble, estamos en un pueblo mágico en el que se impulsa el turismo, qué sé yo, bla, 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 y sí, la derrama económica, no sé, pero no tenemos una maldita carretera digna para entrar al pueblo mágico. Ninguna de las tres, o sea, ni la que viene de Zaguayo ni la que va para Mazamitla, es un asco de carreteras, pues, ¿no? ¿Cuál pinche primer mundo? ¿Cuál pinche progreso? No hay progreso. Entonces, esta canción, que bueno, creo que Yari ha dado como muchos puntos igual, si hubiera algún otro participante, me parece que es un muy buen ejemplo de lo que Hendon White nos está diciendo, ¿no? Ahí están las narraciones, ahí están los relatos, ahí están otras expresiones narrativas en donde están contenidas verdades o hechos históricos o posibles interpretaciones de la realidad. Adelante, Maximiliano. ¿Me escucho? Sí, adelante. Ok. Pues a mí también me pareció muy, muy interesante la canción, porque como lo comenta Yari, a pesar del tiempo que ya ha transcurrido, aún como que es vigente o aún se sigue escuchando mucho en el sentido, como que todavía hace ruido. Pero el nombre, bueno, así como yo lo entendí, al por qué le puso a qué le tiras, significa como a qué aspiras, hacia dónde vas, y es como esos sueños o anhelaciones de los mexicanos en aquellos tiempos, y que como estos cuando se cumplieran iba a ser como muy feliz para ellos, ¿no? Pero como se comenta, como por todas estas problemáticas que se pasaban en aquellos momentos, en aquellos tiempos, como la corrupción, pobreza, era como que muy difícil, ¿no? De poder cumplir o llegar a esas aspiraciones. Muy bien, Max, muy bien. ¿Alguien más? Adelante, Abigail. Gracias, Max. Yo entiendo el sentido de la canción y pues creo que está bien, pero la verdad considero que en la actualidad ya no deberíamos seguir
creyendo en el mito de la meritocracia. Y sobre todo en unos adjetivos que con el que se nos ha calificado como mexicanos y que han sido impuestos desde afuera, ¿no? Que somos flojos y que somos tontos y que somos poco competentes. Y aun cuando esto fuera cierto, creo que ya en pleno 2020 es pertinente preguntarse por qué. Y no solamente sentarse con los bracitos cruzados a decir es que no hacemos nada, es que somos flojos, es que esto y esto y lo otro. Bueno, ¿y te has preguntado por qué? ¿O qué hay, o sea, qué hay detrás de todo esto? ¿Qué más puedes decir sobre esto? O sea, lo que me estás diciendo me lo puede decir cualquiera. Lo va a decir mi abuelo, lo va a decir su bisabuelo, lo va a decir mi vecino, lo va a decir el de la mentalidad de tiburón. ¿Tú qué más me puedes decir? O sea, dime algo que no sepa. Y no sé, o sea, hace poco vi una imagen muy interesante que viene al caso que es sobre toda esta tendencia aspiracional, ¿no? Que dice que el pobre es pobre porque es flojo y no se levanta temprano a trabajar y los millonarios sí lo hacen. Y a esto le contestaban, claro, sí, seguramente los camiones atestados a las 6 de la mañana de lunes a domingo van llenos de magnates, ¿no? Sí, muy cierto, sí, interesante. Obviamente hay que entender el contexto de la canción, de la letra, el momento histórico, la crítica que hace, ¿no? A una visión de un México que parece que vende una imagen en los medios de comunicación que pues este hombre, digamos en su narración, le lleva la otredad, ¿no? Pero me parece que aún así hay varias cosas que podemos, sí, claro, como nos invita Abigail a preguntarle más cosas, a preguntarle como un documento, o sea, por qué existen o qué sentido tienen estos relatos, ¿no? ¿Cómo influyeron? ¿Quiénes los estaban autorizando? ¿Qué nos autorizan a observar? ¿Y qué nos ayudan a repensar, ¿no? ¿Y qué nos ayudan a pensar en como nuestra conciencia histórica? Lo que sí también quería, además de que hicieran este ejercicio con esta canción, se identificaban, por ejemplo, ahorita Abigail nos invitó o nos propuso de manera indirecta otra forma de pensar las actuales, las actuales tendencias narrativas históricas, ¿no? Los dichosos memes, los videos cortos que vemos en TikTok o los videos de Facebook, ¿sí? Bueno, ya no se diga los documentales o el cine, porque pues ese ya es una forma, tiene su propia estructura narrativa y ya tienen un poco más de data. Pero estas nuevas expresiones me parece que son también oportunidades para, así como esta canción de Chava Flores, que en los años 50 está haciendo una serie de críticas, haciendo un análisis de su sociedad, creo que hoy podemos identificar otras expresiones, manifestaciones culturales, artísticas, en donde podamos identificar estos relatos históricos. Por eso también les propuse que identificaran o que buscaran una canción en la que hablara de esos problemas sociales. A ver, ¿quién hizo el ejercicio? ¿Quién encontró la canción? Gracias, Abigail. O si no, canción, otro tipo de expresión o relato que consideren. Yo hice el ejercicio de buscar una canción. Ok. No sé si debería compartir pantalla. Tengo pues aquí la letra. Perdón. Ya estás como moderadora.
No sé si debería dar un poco de contexto ahorita o si lo dejo al final. Puedes primero leer y después nos das el contexto, ¿sí? Bueno, lo único que voy a decir pues es el título de la canción, que es una canción en inglés, pero aquí está traducida, que se llama Mismo Amor. Y comienzo a leer. Cuando estaba en tercero pensé que era gay porque podía dibujar, mi tío era y mantenía el cuarto ordenado. Se lo dije a mi madre, lágrimas caían por mi cara. Ella se quedó como, ven, te han gustado las chicas desde antes del kinder, no exageres. De acuerdo, supongo que tenía razón, ¿no es cierto? Un puñado de estereotipos en mi cabeza. Recuerdo haciendo las cuentas como sí, soy bueno en béisbol, una idea preconcebida de lo que significaba todo aquello. Porque a quienes les gusta el mismo sexo tenían las mismas características. Los conservadores piensan que es una decisión y puede ser curado con algún tratamiento y religión. Hombre nacido cambiando su tendencia, jugando a ser Dios, aquí vamos, América la valiente, aún teme a lo que desconoce. Dios ama a todos sus hijos, de algún modo se olvida, pero parafraseamos un libro escrito hace 3500 años. No puedo cambiar incluso si lo intentara, incluso si lo quisiese. Si fuera gay pensaría que el hip hop me odia. ¿Has leído los comentarios en YouTube últimamente? Tío, eso es gay, aparece en el periódico. Nos volvemos tan insensibles con lo que decimos. Nuestra cultura fundada en la opresión, todavía no los aceptamos. Nos llamamos maricones detrás de las teclas de un teclado. Una palabra sembrada en odio, aunque nuestro género aún lo ignore, gay es sinónimo de inferior. Es el mismo odio que causó guerras por la religión, desde género a color de piel, el aspecto de nuestra pigmentación. La misma lucha que guió a la gente a marchas y sentadas, derechos humanos para todos, no hay diferencia. Vive y sé tú mismo. Cuando estaba en la iglesia me enseñaron algo más. Si predicas odio en misa, esas palabras no están consagradas. El agua bendita en la que te empapas ha sido envenenada. Cuando todos los demás están más cómodos, callados, en vez de luchar por las personas cuyos derechos les han sido robados. Puede que no sea igual, pero eso no es importante. No hay libertad hasta que no haya igualdad, maldita sea lo apoyo. Apretemos inicio, no presionemos pausa. Progreso, seguir adelante. Con un velo sobre nuestros ojos le damos la espalda a la causa hasta el día en que mis tíos pueden estar unidos por la ley. Cuando los niños están caminando por los pasillos con el corazón lleno de dolor, un mundo tan lleno de odio en el que algunos preferirían morir a ser quienes son. Un certificado en un papel no va a solucionar nada, pero es una manera cojonuda de empezar. Ninguna ley nos va a cambiar, nosotros tenemos que cambiarnos. Quien quiera que sea el Dios en el que crea, todos venimos del mismo. Quítate el miedo, en el fondo es todo el mismo amor, ya va siendo hora de que nos levantemos. No puedo cambiar, incluso si lo intentara, incluso si lo quisiese. El amor es paciente, el amor es amable. Hasta ahí la letra de la canción. Ahora sí, no sé si más bien los demás van a iniciar a analizar o si yo... No, más bien tú danos un contexto por qué escogiste esta letra y por qué piensas que nos habla de nuestro mundo real y cómo, bueno, un poco el ejercicio para adelantarme, porque ya se nos viene el tiempo encima, es cómo estas letras pueden ser fuentes, pueden ser relatos que nos muestran no hechos ni historias verídicas ni reales, pero que sí nos acercan a una ventana a conocer cómo pensaban los demás, etcétera, ¿sí? ¿Por qué esta canción, Yari? Cuando escuché del ejercicio, fue la primera canción que se me vino a la mente, por una parte en la que mencionan los comentarios de YouTube y porque esta canción sé que fue hecha en el 2012, que fue cuando aún en Washington se estaba decidiendo si el matrimonio igualitario pues iba a ser legítimo. Entonces esta canción fue grabada durante una campaña y pues después de todo esto, de toda esta campaña fue cuando se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y me parece que pues es una canción del género de hip hop y pues la canción menciona justamente cómo hoy en día este género más bien se ha basado en denigrar y pues justamente en agarrar pues a la comunidad LGBT y hacerla menos, pero pues se intenta en esta canción demostrar que no
¿cómo decirlo? Pues que se debería tener Se eso perdió. demuestra y dice mucho de la sociedad. Uy, ¿ya se escucha? Sí. Sí, no sé qué fue lo último que se escuchó, pero pues ahí es donde voy a terminar. Creo que refleja muy bien pues la sociedad en la que vivimos todavía hace algunos años, pero hasta la fecha que la comunidad LGBT aún no es muy aceptada en muchos lugares y cómo pues el odio aún existe. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere comentar respecto a esta canción? No. Yo. Adelante, Beto. Pues ciertamente sí, como dijo Yari, me parece que si bien hoy en día se ve un poquito más aceptado a la comunidad, pues como hemos visto y sabemos bien claro, en México hay mucho camino por delante. Y pues sí, o sea, la canción dice de manera muy cruda lo que realmente pues sufrimos estas personas. Entonces, pues me parece que es una muy buena elección como un problema actual. Bien. ¿Alguien más quiere presentarnos su, eh, su ejercicio ya personal? Adelante, José Alberto. La leo, ¿verdad? Sí, si quieres compartir pantalla, si la tienes, permíteme, te convierto en moderador y ya puedes. Ya. No, creo que ya está, ¿no? Sí. La canción también está en inglés, se llama That Bitch y pues dice, he estado diciendo a todos, persiguiéndolo por la calle, mis palabras son como dinero, como si fuera un multimillonario. Pero no tengo comida para comer y sigo hablando como si fuera más alta que los árboles, pero mis ojos nunca ven mucho más de 5 pies y sigo diciéndoles a todos la verdad, pero tal vez esa no sea la mejor manera y todos quieren escuchar una opinión fuerte. Si es la misma que la tuya. Y dicen que la honestidad es la mejor política. Si eso fuera cierto, creo que todos mis amigos me darían. Y la sociedad te está chupando la polla y porque tengo una vagina soy una perra. Y como eres un hombre, sí puedes decir la verdad, pero tan pronto como lo digo, soy una perra. La sociedad te está chupando la polla y repite lo mismo. Hubo un tiempo, este tiempo, trato de decirme, los hombres pueden engañar, las mujeres no pueden. Luego procedió a invitarme a salir y jodidamente me reí. Si eres mujer, fuiste hecha para complacerme, pero en público, esconde tus hombros debajo. Repite lo mismo de la sociedad te está chupando la polla y porque tengo una vagina soy una perra. Y como eres un hombre, sí puedes decir la verdad, pero tan pronto como lo digo, soy una perra. Bueno, y repite, soy una perra. Después, ahí repite lo mismo. Y bueno, al final dice, mírame, dije, seré esa perra, entonces deténme. Bueno, esa canción está hecha. Canción hecha, estás acabado. Mierda. Oh, Dios mío, un golpeador. Yo escogí esta canción porque me parece que pues es real.
sentido de que a las mujeres las atacan y las tratan de denigrar solo por dar su opinión, mientras que cuando un hombre puede tener esa misma opinión, pues es aplaudido, incluso en otros sentidos, pues puede ser tomado como una burla o como, bueno, recientemente pasó algo con un youtuber, no sé si lo conozcan, a Luisito Comunica, la foto que subió donde está de espaldas, está una chica detrás de espaldas y dice algo de, ajá, con esto caen tus nalguitas o algo así, está una botella de alcohol. Y fue tomado como una burla para muchos hombres, mientras que las mujeres, pues sí, se Un ofendieron. mezcal que se llama así, el mezcal se llama, tus nalgas serán mías, o algo así. Sí, algo así. Y fue una bomba en internet porque, pues, los hombres, bueno, muchos hombres yo vi en mi Facebook que, pues, lo defendían y estaban diciendo que estaban exagerando, mientras que muchas mujeres y alguno que otro hombre estaba, pues, con una postura, pues, lógica de que no reír de ese tipo de cosas, aunque sean un chiste, pues claramente es denigrante y ha pasado este tipo de cosas, no exactamente esa situación, pero de que una mujer da su opinión en redes sociales y es atacada y pues es juzgada y para nada se le toma el pelo diciendo que es una broma o le es defendida por la mayoría de los hombres. Y bueno, en la clase pasada con el profesor Roberto, estábamos diciendo algo sobre esto, de que revisamos un video donde está la crítica de arte Avelina, y pues a mí se me hace que ella es tan atacada y tan odiada solo por el hecho de ser mujer. Y bueno, pues es por eso que escogí esta canción. Ok, ¿hay alguien que quisiera comentar algo respecto al ejercicio del compañero? Nada, nada. Ok, pues bueno, antes de despedirnos de esta semana, recuerden que la siguiente semana tenemos el coloquio de avances, qué es lo que quiero que presenten. Recuerden, va a ser miércoles 4, jueves 5. Básicamente, lo que quiero que presenten es el título, que bueno, el título debe de contener en gran medida su tema, ¿sí? ¿Cuál es lo que quieren abordar? El título de este trabajo, una idea de espacialidad y de temporalidad. Recuerden que la historia, el trabajo histórico se enmarca en tiempo y espacio, entonces el título debe reflejar. Deben de desarrollar más el tema, es decir, en una cuartilla, media cuartilla, no les voy a... Bueno, el escrito que pueden enviarme y presentarme puede ser de 2 a 3 cuartillas. Pero aquí yo quiero que ya desarrollen más el tema problematizándolo históricamente. Si bien no obviamente la problematización final, pero sí problematizándolo, porque considero que ya hemos avanzado más o menos en discusiones teóricas de la historia cultural que les permiten, o que espero que así haya sido, que les permite tener más herramientas para poder identificar un tema y construirlo como un problema de historia cultural. Después, pues tratar un poco de identificar en qué tipo de historia cultural o en qué tipo de tendencia estaría anclado su proyecto y por qué, ¿sí? No, pues les gustó más cómo trabaja Roger Chartier, les gustó más esta onda de Hendon White y el postmodernismo, les gustó lo que propone Mark Bloch y entonces identifico, o sea, eso ustedes, hasta el momento lo que llevamos, ¿verdad? Porque eso sí, su trabajo final debe en algún momento, aunque es libre y puedan, digamos,
tener otras lecturas o abarcar otras lecturas, lo que sí es necesario es que por lo menos utilicen un marco teórico que tenga como base y sustento las lecturas que hemos revisado aquí alguna lectura que hemos revisado aquí, ¿sí? Después, las preguntas. ¿Qué preguntas? Pueden ser 2, 3, 4 las que consideren. ¿Qué preguntas detonan? ¿Qué preguntas generan? ¿Qué preguntas están? Es decir, como aquel primer avance que me hicieron y que yo les mostré ya algunas ideas, o más bien les sugerí algunas cosas, es un siguiente avance. Es decir, estas preguntas tienen que estar más trabajadas, tienen que estar más pensadas. Después, un breve o breves antecedentes al tema desarrollado. A la mayoría, si no es que a todos, y si a uno no les he enviado, pues me dice, pero a la mayoría, o a todos creo, les he enviado lecturas, les he sugerido lecturas, les he sugerido textos, artículos, páginas, y considero que además pues es ejercicio de ustedes, es parte de su formación que ustedes busquen más textos. Entonces, quiero que en una cuartilla y media cuartilla, en lo que alcancen, obviamente no me van a hacer 2 líneas, ¿verdad? Pero mínimo esos breves antecedentes deben estar entre media cuartilla a cuartilla y media, más o menos cuáles son estos antecedentes del tema que ustedes están estudiando, quién ha trabajado, por ejemplo, el cine chicano en México, qué estudios se han hecho sobre la cuestión del narcocorrido en México, quién ha estudiado la cuestión del maquillaje, cómo se ha estudiado, etcétera, ¿sí? Y después, objetivos que quieren lograr con este ensayo. Obviamente es más que pasar una materia que quieren finalmente lograr con este trabajo de historia cultural y una bibliografía preliminar que mínimo, yo supongo que debe de andar entre 5 y 10 textos, mínimo, ¿sí? Con eso, ya ustedes decidirán si quieren hacer una presentación PowerPoint, si quieren presentarnos el texto, si lo quieren leer, si lo quieren explicar. Ustedes van a tener 10 minutos. Y después de esos 10 minutos, al finalizar, abriremos una ronda de preguntas. Obviamente voy a dividir al grupo en 2, porque pues aunque varios compañeros no han participado, sí quiero que pues la mayoría en este ejercicio pueda participar. Y bueno, lo que les quería proponer es que la siguiente semana tenemos un ejercicio, ¿sí? Tenemos una lectura, que es la que expondría Stephanie, la de Paul Ricoeur, y tenemos lo del coloquio. Entonces, yo les propongo una cosa. Les propongo que el siguiente reporte, el reporte de la siguiente semana, si quieren hacerlo, pueden hacerlo del reporte de historia y verdad, o me pueden entregar ese avance y con eso solventamos lo del reporte de la siguiente semana. Eso se los dejo a su entera disposición. Les iba a dejar un ejercicio más, pero ya no los quiero cargar de actividades, sino quiero que se dediquen a hacer este avance, este primer avance del texto, y en la siguiente semana vamos a trabajar después del coloquio, sobre todo, yo creo que el jueves del coloquio vamos a terminar un poco antes por la cantidad de participantes, entonces ese día a la mitad, si podemos terminar a la mitad, para los de quinto, pues vamos a tener nuestra siguiente sesión de tutorías, pero la siguiente semana sí les quiero dejar un documento para que también lo estudien y puedan hacer un siguiente ejercicio. Ok, entonces, dicho lo anterior, ¿queda claro lo que vamos a hacer la siguiente semana? Sí. Lo del coloquio es para el miércoles 4 y jueves 5, ¿verdad? Sí, miércoles y jueves. El Entonces, martes sí tenemos exposición. va, ya, gracias. Ok. ¿Alguna duda más? Nada más. Ok, alguien preguntó algo. Sí, a ver, ¿cuál es la duda? Jessica.
Ok. Bueno, entonces nos vemos el siguiente martes. Que tengan buen fin de semana, cuídense y a trabajar. Igualmente, muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta Hasta el martes. el Buen fin. martes. Bye.